Os voy a invitar a que abráis vuestra Biblia en el capítulo número 5 de Apocalipsis, que va a ser en el capítulo en el que vamos a estar meditando. Y a modo de resumen, simplemente recordaros, ¿no? Yo creo que ya más o menos todos vais quedando con la idea, pero sabéis que el libro de Apocalipsis que estamos estudiando es un libro que tiene como propósito servir de ánimo para la iglesia del Señor. Eso es como empezaba el libro, ¿no? Es la revelación del Señor Jesucristo para su iglesia, de lo que ha de suceder pronto, ¿no? Y lo que el Señor Jesucristo está revelando a su iglesia, quiere que su iglesia conozca lo que ocurre, ¿no? Lo que se mueve en el mundo desde la primera venida de Cristo hasta el final de los tiempos. Esos son los últimos tiempos de los que estamos hablando. Y recordad también que el libro está estructurado, lo que yo os planteaba para poder entenderlo bien, está estructurado en 7 secciones en las que el Señor está revelando a su iglesia lo que está aconteciendo y lo que acontecerá en los últimos tiempos. Las 7 secciones, recordad, no son secciones cronológicas consecutivas, sino que debemos entenderlas como 7 secciones paralelas, donde cada una de estas secciones nos van a describir esos últimos tiempos, pero desde 7 perspectivas distintas. En ocasiones se centrará en algunos aspectos de esos últimos tiempos, en otros momentos se centra en otros aspectos, en otras visiones profundiza quizá en algunas áreas, ¿no? Pero son 7 perspectivas distintas que nos hablan de lo mismo, ¿no? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida y la consumación de los tiempos. Y ya habíamos visto la primera revelación, esa la completamos ya hace unas cuantas semanas, donde el Señor nos mostraba una perspectiva desde Cristo y su iglesia. ¿Dónde está el Señor en estos últimos tiempos? Él está en medio de su iglesia. Él ama a su iglesia, Él está cuidando de su iglesia. El Señor se presentaba como un Señor glorioso en su aspecto, en su carácter, y Él está en medio de su iglesia para pastorearla, para cuidarla, para enseñarla, también para exhortarla y también poder disciplinarla. Y el jueves pasado iniciamos la segunda de esas revelaciones, que son los capítulos 4 y 5. Y en esta segunda revelación tuvimos la oportunidad de ver solamente la primera parte, el capítulo 4, donde esta segunda revelación nos muestra una perspectiva celestial de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Y lo primero que Juan veía era un trono y a alguien sentado en ese trono. Estuvimos viendo que quien está sentado en ese trono es Dios, Dios Padre, el cual ordena todas las cosas. Es el Dios soberano de la historia. El universo no está descontrolado, no está gobernado por ninguna institución humana en última instancia, sino que es Dios el que gobierna de manera plena todas las cosas. Y eso debería animar a los creyentes del primer siglo y debería animarnos también a nosotros, ¿no? Todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que acontece en tu vida, está ordenado por la mano de Dios. Él está gobernando cada cosa que ocurre en ti y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y la imagen que nos transmitía esta visión nos hablaba de la belleza y de la gloria de nuestro Dios. Él es puro y sin mancha en su carácter, esa piedra preciosa, la cornalina transparente, nos habla de su pureza, de su santidad. Él es un Dios perfectamente justo, un Dios que no va a dejar sin castigo el pecado y la maldad. Esa piedra de jaspe, color rojizo, nos hablaba de eso. Él se mostraba como un Dios fuerte y potente, un Dios al que nadie le puede hacer sombra, al que nadie le puede hacer frente, al que nadie puede detener su mano. Veíamos esos truenos, ¿verdad?, que salían del trono, esos truenos relámpagos, esas voces que apabullan a cualquiera. Él es un Dios que es distinto a su creación. Él es glorioso, mucho más glorioso y se distingue de su creación. No podemos compararlo con nada creado porque Él no ha sido creado, Él es eterno, ¿no? Y ese mar de cristal nos hablaba de la separación que hay entre lo creado y el creador. Y lo creado, toda la creación sin duda refleja su gloria, pero Él es infinitamente más glorioso que toda su creación. Él está por encima de cualquier cosa creada y Él es el único ser digno de ser temido y de ser adorado. Él es autosuficiente y completamente feliz en sí mismo. Él no necesita absolutamente nada de sus criaturas. Pero puesto que Él es un Dios infinitamente generoso y misericordioso, eso lo veíamos en ese arco iris que estaba alrededor del trono, Él ha querido compartir lo mejor con sus criaturas para que puedan disfrutar y ser felices de manera plena. Él se ha compartido a sí mismo. Y es por eso que ha diseñado al ser humano y a sus criaturas con la capacidad de asombrarse y de deleitarse en lo más glorioso que hay en el universo, que es Él mismo.
Y es por eso que Él nos invita a adorarle y allí es donde encontramos nuestro propósito y nuestra plenitud. Por eso en esta segunda revelación de Apocalipsis, Juan nos mostraba también a los creyentes, esos 24 ancianos que veíamos sobre 24 tronos y estos querubines, que son estos 4 seres vivientes que se muestran en la revelación, que están disfrutando en esa escena de la presencia de Dios y están disfrutando de una adoración, glorificando y honrando al nombre de Dios. Pero recuerdo que esta es una visión simbólica, ¿eh? No penséis que en el cielo hay un trono, ni 24 tronos alrededor, ni 24 ancianos, ni esos 4 seres vivientes. Son símbolos que realmente le son dados a Juan para hablar de una realidad espiritual. Son símbolos que no hablan de la realidad de un Dios soberano y maravilloso, del cual su creación está disfrutando y gozando. Y esta visión nos habla de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Así que es una realidad que ya podemos empezar a disfrutar todos los creyentes. Tú y yo somos parte de esos 24 ancianos que están en la visión. Es cierto que aún no hemos sido glorificados y no experimentamos esto quizás de una manera plena, pero ya hemos sido colocados en una posición de privilegio. Todos los creyentes somos ya sacerdotes de Dios. Es lo que nos decía Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Donde él nos recuerda que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros somos parte de esos 24 ancianos que están adorando y glorificando al Señor. De hecho, es interesante porque la función del sacerdote en el Antiguo Testamento consistía precisamente en ministrar en la adoración a Dios, tener acceso a su presencia allí en el templo, ofrecer sacrificios al Señor. Y ahora nosotros, en estos últimos tiempos, en virtud de la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, ahora tenemos acceso a su presencia. Recordad, cuando Cristo muere, ese velo quedó rasgado de arriba a abajo. Dios mismo rasga ese velo y nos da una entrada a su presencia. Ahora, por virtud de la obra de Cristo, todos podemos entrar en su presencia y podemos disfrutar y ministrar en ese servicio de adoración a su nombre. Podemos acercarnos al trono. Esos 24 ancianos que están alrededor del trono están allí en virtud de la obra de Cristo, ¿no? Han sido lavados por su sangre, han sido justificados, tienen esas vestiduras blancas y ahora tienen el privilegio de poder estar en su presencia para ofrecer esos sacrificios de alabanza. Así que el capítulo 4 terminaba con una escena gloriosa. Veíamos esa escena de adoración al Señor, los 24 ancianos están allí postrados, los 4 seres vivientes están glorificando al Señor y todos están en ese, digamos, culto de adoración al Señor, disfrutando y adorando a su nombre. Y ahora vamos a entrar en esta tarde ya sí en el capítulo 5, porque la visión que Juan tuvo, esta segunda revelación, no termina allí, no termina con la adoración simplemente a Dios, sino que la visión continúa y en el capítulo 5 él nos sigue relatando lo que continúa viendo. Y dice en el versículo 1, Juan dice que, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan sigue describiendo la visión y de pronto observa que en la mano derecha del que está sentado en el trono, Dios Padre, había un libro escrito por dentro y por fuera y sellado por 7 sellos. De nuevo, esto es una visión simbólica, ¿no? Dios no tiene una mano física porque Él es espíritu, ¿no? Así que Juan sigue utilizando símbolos para expresar verdades acerca de Dios, realidades espirituales. Así que, por un lado, la mano derecha, interesante que Juan nos dice que estaba en la mano derecha este libro. Creo que es importante porque la mano derecha simboliza símbolo de poder, de fuerza, de soberanía. Siempre cuando se habla de la diestra, ¿no? Se habla de la diestra de poder. Así que vemos que en la mano derecha de este Dios soberano y todopoderoso hay algo. ¿Qué hay en su mano? Dice que hay un libro. Ahora es curioso porque este libro no es un libro normal, sino que es un libro que está sellado. Y quizás nos resulte un poco extraña esta imagen, como que un libro sellado, ¿no? No sé, quizá hoy nos imaginamos hoy en día la imagen de un libro como este, ¿no? Y no sé, los sellos, a veces yo cuando he leído esto, quizá alguien pueda tener en mente como los sellos que se envían para enviar una carta, ¿no? Y nos resulta un poco extraña esta imagen. Pero tenemos que pensar que en el primer siglo, y a quien va dirigido esta carta, el concepto que tenían de un libro no era un libro al estilo moderno, sino que más bien era como un pergamino, ¿no? Algo que se enrolla
Y los 7 sellos no eran como los sellos que usamos para enviar cartas, ¿no? Son más bien los sellos como los lacrados que se usaban para cerrar cartas, ¿no? Y para de alguna manera impedir que alguien pueda leerla. Así que tenemos que tener esa idea en la mente, ese pergamino enrollado y en el borde del pergamino sellos que son de alguna manera están lacrando, están sellando ese pergamino, ese libro, para que no se pueda abrir, ¿no? De hecho, los sellos, curioso que era una manera también de, a la hora de enviar cartas, un mecanismo de seguridad, de manera que nadie pudiera alterar el contenido de esta carta y se pudiera garantizar que el mensaje recibido provenía del emisor que sellaba esa carta. Solo el digno receptor de la carta, normalmente cuando se enviaba a reyes, solamente el rey que era digno de recibir esa carta era el único que tenía la autoridad y la potestad para abrir el sello y leer esa carta. De hecho, cualquier otra persona que se atreviera a abrirla podría ser acusado y condenado incluso a pena de muerte, ¿no? Por violar el acceso a información privilegiada o información que no le correspondía, ¿no? Ahora, este libro es muy curioso porque aquí nos dice Juan que este libro aparece escrito por dentro y por fuera, ¿no? Una imagen también un poco extraña, ¿no? Imagino ese pergamino que está escrito por todos lados, está escrito en una cara, pero también por la parte posterior está escrito, ¿no? ¿Qué representa este símbolo? ¿Por qué este libro está escrito por delante y por detrás? Pues yo creo que Juan nos muestra este símbolo porque este libro sellado simboliza los decretos soberanos de Dios. Son los decretos soberanos de Dios, el cual ha ordenado todos los eventos de la historia, absolutamente todo lo que ha de acontecer, incluyendo lo que ocurre, incluyendo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y este libro además está escrito por dentro y por fuera porque nadie puede añadir ni quitar nada de dichos decretos. Estos decretos son potestad únicamente del Dios soberano. Dios es absolutamente soberano y todas las cosas han sido establecidas y ordenadas por Él. El hombre no puede torcer su voluntad, los planes de Dios no pueden ser frustrados por nada ni por nadie. Es por eso que podemos confiar en su palabra, porque sus promesas son firmes, son verdaderas y podemos descansar en ellas. Ahora, hago una aclaración, los cristianos no somos fatalistas, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, si Dios es soberano y todo está escrito, entonces yo no debo hacer nada ya, Dios decidirá lo que ha de acontecer, ¿no? Pero la Biblia no nos enseña eso, la Biblia nos dice que aunque Dios es un Dios soberano y Él ha ordenado todas las cosas, también la Biblia nos enseña que el hombre es responsable. Y como veremos en el libro de Apocalipsis, Dios también ha establecido obrar en el mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos, ¿no? Así que quisiera hacer esta aclaración para que nadie piense que esto de alguna manera está enseñando el fatalismo, ¿no? Pero volviendo un poco a este libro, al libro que está sellado, y os recuerdo que es un símbolo, no es que haya un libro escrito con todos los detalles de la historia del mundo, esto es simplemente un símbolo que Juan nos está mostrando en la visión, pero este libro, entre otras cosas, se encuentra definido y decretado el plan de restauración de todas las cosas. Ahí se encuentra definido el mensaje del Evangelio. Se encuentra establecido la redención del hombre, la victoria de Cristo y de su iglesia, el castigo de Satanás y sus huestes de maldad, el juicio a un mundo caído y a los enemigos del Señor, la restauración de un mundo renovado y sin pecado, un mundo libre de enfermedades, de dolor, la vuelta al paraíso, la gloria eterna. Todo está escrito, todo está acordado y definido en este libro. Pero hay un problema y es que este libro tiene 7 sellos. Aunque el plan está detallado, pero necesita a alguien con autoridad como para poder ejecutarlo. Alguien digno y poderoso como para llevar a cabo con éxito ese plan establecido por Dios. Alguien que sea capaz de exhibir la belleza de la gracia y la misericordia de Dios sin hacer violencia a su justicia. Y es por eso que el ángel lanza ahora una pregunta al aire, lo que vemos en el versículo 2. Dice que vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa es la pregunta. Sí, el libro está escrito, pero ¿quién va a llevar a cabo este plan? ¿Quién va a ejecutar este plan que Dios ha establecido? Y el universo parece que por un instante se detiene y queda en silencio, porque esa es la pregunta clave, es la pregunta más importante de la historia del universo. De esa persona depende la consumación de todas las cosas y la felicidad eterna de una multitud de personas. Así que Juan mira al cielo
mira a los ángeles, mira a los querubines, mira a los serafines, pero nadie es capaz de abrir ese libro. Sí, es verdad, los ángeles son poderosos, los querubines tienen gloria, pero no son dignos de abrir estos sellos que hay en el libro. Luego Juan sigue buscando con su mirada posiblemente a la tierra, pero no halló ni siquiera un hombre que fuese digno y con poder como para desatar esos sellos. Busca hasta debajo de las piedras, debajo de la tierra, pero fijaos, no puede ser hallado a nadie digno de desatar esos sellos. Es lo que nos dice Juan en el versículo 3. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni siquiera mirarlo. Así que la tristeza inunda a Juan. No hay nadie capaz de ejecutar este maravilloso plan de Dios. Y dice Juan que empezó a llorar. Dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cuando Juan está desconsolado viendo esta visión y parece que todo está perdido, alguien se le acerca a Juan y le toca el hombro. Es uno de los ancianos, de esos 24 ancianos que están orando al Señor. Es curioso que sea uno de los ancianos el que le diga esto a Juan y no un ángel. Recordad que los ancianos están representando a los creyentes, ¿verdad? En esta escena. Pero tiene todo el sentido, porque a los creyentes les ha sido dado a conocer la gloria del Evangelio y ellos conocen muy bien a aquel que los ha redimido, a aquel que les ha dado esas vestiduras blancas y esas coronas que tienen sobre sus cabezas, a aquel que les ha perdonado los pecados, aquel que ha hecho que ellos sean sacerdotes para Dios. Ellos conocen bien quién tiene autoridad para ejecutar el plan de redención decretado por Dios. Es por eso que en el versículo 5 nos dice Juan que uno de los ancianos le dijo, mira, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este anciano lo tiene bastante claro. Es interesante que no dice directamente el nombre de aquel, pero sí da una descripción y se le dan varios títulos para que podamos identificarlo sin ningún tipo de duda. Dice que es el león de la tribu de Judá. Esto nos remite a Génesis 49. ¿Recordáis cuando Jacob está dando la bendición a sus hijos? Y en especial a Jacob lo describe como cachorro de león. Y sabéis que Jesús, lógicamente, él era descendiente de la tribu de Judá. Él es el león, no un cachorro, sino el león con mayúscula. Él es alguien poderoso, es alguien fuerte. Es el que se nos ha presentado en la primera revelación como alguien que tiene poder, autoridad y que es glorioso. Y luego también se nos describe a este que tiene autoridad y poder para abrir los 7 sellos como la raíz de David. El Mesías vendría de la casa de David y en el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías acerca del Mesías como un descendiente de la casa de David, alguien de la realeza. Así que es Jesús sin duda alguna, ¿verdad? Porque Él es el hijo de David. Él es descendiente de la tribu de Judá y es descendiente de la casa de David. Y se le describe como el que ha vencido y el que tiene autoridad para desatar los 7 sellos. Ahora, Juan puede decir lo mismo que dijo Pedro ante el concilio de Hechos 4. ¿Recordáis allí cuando Pedro estaba en ese concilio y estaba hablando acerca de quien estaban predicando? Fijaos lo que dice Pedro allí, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús es posible la salvación. Es la misma visión que está teniendo Juan. Juan ha buscado por todos los sitios, ha buscado en el cielo, ha buscado en la tierra, ha buscado debajo de la tierra y solamente ha sido hallado uno digno de cumplir ese plan, de saltar esos 7 sellos del libro, que es Jesucristo mismo, porque en ninguno otro hay salvación sino en Jesucristo. ¿Y cómo ha obtenido esa victoria el Señor Jesucristo? ¿Cómo ha sido posible? De alguna manera nos está invitando Juan a que descubramos los detalles de cómo ha sido posible que esa victoria se haya producido. Así que por eso en el versículo 6 Juan nos sigue describiendo la escena y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Jesús se presenta en el lugar más digno de la escena. Está junto al trono del Dios soberano, el lugar de mayor dignidad. Él es digno por encima de todos. Él está en medio del trono, está más cerca del Padre, incluso que los 4 seres vivientes, esos querubines que estuvimos comentando. Pero fijaos que a la vez está en medio de los ancianos. El que está en medio del trono es el mismo que está en medio de los 7 candeleros de la primera revelación. Sabéis que los 7 candeleros representan la iglesia y la iglesia son los 24 ancianos. Así que fijaos, son 2 revelaciones, está usando símbolos distintos, pero se está refiriendo a la misma persona. El mismo que tenía a su diestra las 7 estrellas. Él está en medio de su iglesia. Ahora fijaos qué extraño, porque se nos ha descrito que Jesús, el Mesías, es el león de la tribu de Judá, pero aquí nos dice que cuando se acerca al trono lo vio con apariencia de cordero. ¿Cómo es posible, no? Un león y un cordero son animales casi antagónicos, ¿no? Un león es fuerte, valiente, con fuerza, poderoso, y un cordero es un animal, pues, en cierto sentido débil, un animal tierno, un animal que no tiene esa idea de un animal poderoso y fuerte, ¿no? Pero fijaos que es muy interesante estos símbolos, ¿no? No tenemos que imaginarnos esto como si fuese mitad león, mitad cordero. Recordad, son símbolos que está usando Juan, ¿no? Porque este simbolismo no habla en realidad de que aunque Cristo es glorioso y poderoso, a la vez es aquel que se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para pagar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Él se presentó a esa cruz como un manso cordero, inocente, sin mancha, alguien que no replicó, alguien que no presentó batalla, alguien que se entrega voluntariamente a sus verdugos, perdón. Alguien que se entregó de una manera voluntaria y sin presentar ninguna oposición. Fijaos cómo Isaías describe al Mesías. Allí en Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es Cristo. Cristo entregándose de manera voluntaria a la muerte como un cordero, que no abre su boca, como una oveja delante de sus trasquiladores, sin decir palabra. Y si leéis, de hecho, el relato de los evangelios, veréis que esta descripción encaja perfectamente con la forma de actuar de Jesús en todo el proceso que tuvo lugar, en la acusación a él, en cómo fue traicionado y en cómo después fue juzgado de manera injusta y ejecutado. De hecho, no sé si alguna vez habéis leído las predicaciones, habéis escuchado las predicaciones de David Burr, que algunos escuchamos en Semana Santa. Yo las recomiendo porque él describe de una manera fantástica, ¿no? Todo este proceso. Y ahí vemos a Jesús como un cordero inmolado, como alguien que se entrega voluntariamente a la cruz. Pero este cordero, Juan nos dice que tiene algunas peculiaridades que llaman la atención. Sí, es verdad, es un cordero que está como inmolado, como si hubiera estado sacrificado. Él conserva aún las marcas del sufrimiento y del ajusticiamiento que ha sufrido, pero fijaos en un detalle, nos dice que está en pie. Curiosa esta imagen, ¿no? Ha sido inmolado, pero él está en pie. Sí, sufrió la muerte, pero él ha sido levantado de entre los muertos y está vivo. Está más vivo que nunca. Además, se describe como un cordero que además tiene 7 cuernos. Una imagen también un poco extraña para nosotros, ¿no? Pero tenemos que entender que los cuernos en el libro de Apocalipsis siempre se identifican con el poder. Y el número 7, ya lo hemos visto, representa lo divino, lo completo, lo perfecto y pleno. Así que este cordero que fue ajusticiado en una cruz ha sido levantado por Dios de entre los muertos. Él está en pie. Dios confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte y ahora le ha sido dado todo el poder y toda la autoridad. A Él sea la gloria. O sea que estos 7 cuernos están representando que Jesús tiene todo el poder. Él es Dios y tiene todo el poder y toda la autoridad porque le han sido dadas por el Padre. De hecho, Jesús nos confirma este hecho en la Gran Comisión. ¿Recordáis cuando Él resucita y luego se presenta a sus discípulos? Allí en la Gran Comisión, Él dice unas palabras a sus discípulos en el último capítulo 28, versículo 18, al que Él se acerca a los discípulos, le envía a que hagan discípulos a todas las naciones
y luego les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está declarando esta realidad de que tras su resurrección, ese cordero que fue inmolado pero que está en pie y que ahora vive, él tiene todo el poder que le ha sido dado por el Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De hecho, bueno, no sé si recordáis el propio sermón que escuchamos que Martín estuvo predicando el domingo, donde nos habló acerca del discurso de Pedro en Hechos 2, y es muy interesante como allí se nos relata eh, toda la descripción que hace Pedro, y al final él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es la misma idea. Jesús, después de haber sido crucificado, de haber sido muerto, el Padre le resucita y ahora le ha dado todo el poder. Él es hecho Señor y Cristo. Así que este cordero ahora tiene esos 7 cuernos, es decir, le ha sido dado todo poder y toda autoridad. Pero no solo eso, sino que además tiene 7 ojos, que nos dice Juan, él no explica qué significa este símbolo, son los 7 espíritus de Dios. Ya vimos también que estos espíritus de Dios, 7 espíritus de Dios, nos hablan acerca del Espíritu Santo en toda su plenitud, en esa multifacética obra del Espíritu Santo. Y con esto nos da la idea de que Jesús también conoce todas las cosas. Esos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, nos hablan de Jesús que conoce todas las cosas y que Él está obrando en este mundo, Él está obrando en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Él no nos ha abandonado, Él está obrando en nosotros y nos sostiene, nos alimenta y nos consuela por medio de su Espíritu Santo. De hecho, eso es justamente lo que él prometió a sus discípulos. Cuando él habla a sus discípulos acerca de su muerte, también le dijo que cuando él se marchase no los iba a dejar solos. Allí en Juan 14, versículo 15, él dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Normalmente el consolador en la Escritura sabemos que es referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que este cordero como inmolado, que tiene todo el poder y toda la autoridad, esos 7 cuernos, también es el cual el mismo envía a su espíritu, a su iglesia, para santificarla, para cuidarla, para consolarla. Esos 7 ojos que Jesús tiene. Él conoce todas las cosas y por su espíritu está obrando en este mundo, está obrando en su iglesia. Él ha sido exaltado a la diestra del Padre, le ha sido dado todo ese poder y toda esa autoridad y ahora está en medio de su iglesia por su espíritu actuando y consolando a los suyos. Y Juan continúa en esta visión y ahora ve algo que le deja perplejo. Dice el versículo 7 que este cordero, como inmolado, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo? ¿Quién puede acercarse con tanto atrevimiento y confianza al trono? Recordemos que Juan ve delante del trono un mar de cristal, es la distancia insalvable que separa al creador de sus criaturas. ¿Quién puede acercarse a la presencia del Dios Todopoderoso y no caer muerto? Pues el león de la tribu de Judá, el descendiente de la tribu de David, el cordero inmolado, pero que está vivo en pie. Sí, un hombre, pero Jesús, el Cristo, no es un hombre cualquiera. Él es igual a Dios. Él y el Padre son uno. Él tiene la misma dignidad, la misma realeza y la misma gloria que el Padre. Es Dios Hijo el que único que puede acercarse de esa manera al Dios Padre con la confianza suficiente como para tomar de su mano misma el libro y desatar sus sellos, porque Él es digno y todo poder y autoridad le han sido dadas por lo que Él hizo en la cruz. Y cuando esta escena se produce, es interesante que de repente hay como una fiesta de adoración que comienza en el cielo. Porque ahora todos saben que gracias al Hijo, todo lo que hay escrito en aquel libro se va a cumplir. La victoria está asegurada. La redención de su pueblo es inevitable. La misericordia y la gracia de Dios pueden ser ejercidas sin hacer violencia a su justicia. La redención y la consumación de todas las cosas escritas en este libro está garantizada
y ahora la fiesta llega, por así decirlo, a su clímax, ¿no? Si os fijáis en el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Qué interesante, la misma adoración que había tenido lugar en la primera parte que vimos, los 4 seres vivientes y los ancianos que estaban adorando al Dios Padre, ahora en esta escena nos dice que el Hijo, ese Cordero, recibe la misma adoración. Esa misma adoración del capítulo 4 tiene lugar ahora en esta escena y se están postrando ni más ni menos que delante del Cordero. Viendo esto, ¿quién puede negar que Jesucristo es Dios? Es evidente, Jesucristo es igual a Dios, está recibiendo la misma adoración que Dios el Padre. Y nos dice Juan que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sabéis que el arpa es un instrumento musical y que era usado en la adoración, es un símbolo de adoración en esta escena, ¿no? Tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes están dispuestos y están con todo preparado para esa adoración y esa alabanza al Cordero. Las copas llenas de oro, de incienso, son las oraciones de los santos. El ministerio de adoración e intercesión también está teniendo lugar aquí. Por la obra de Cristo, ahora somos real sacerdocio y es en base a sus méritos que tenemos todos los creyentes el privilegio de participar en este ministerio de intercesión. Podemos orar al Padre. Esas oraciones ahora son santificadas y tienen acceso a la presencia del Padre por la obra de Cristo. Tenemos acceso como creyentes por la obra de Cristo a la misma presencia de Dios. Y nos dice Juan que tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes cantaban un nuevo cántico, diciendo, y ahora veremos un poquito ese cántico, esas estrofas, ¿no? Pero es interesante porque dice que era un nuevo cántico. Y es que ahora vemos a los creyentes y a los serafines cantar una alabanza, pero nos indica que es un cántico nuevo. En la primera escena de esta visión, el capítulo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes estaban cantando una canción de alabanza y adoración al Dios Padre. Es una canción de adoración al Dios Creador. Pero ahora en esta segunda escena no es la misma canción. Los mismos adoradores están adorando, pero un cántico nuevo sale de sus bocas. Porque a quien están adorando ahora es al Dios Hijo. Es un cántico nuevo, un cántico de adoración al Dios Redentor. Aquel que por su sacrificio en la cruz del Calvario, al cargar con nuestros pecados sobre sí y darnos su justicia, ahora nos ha redimido para Dios. Y esta canción es preciosa porque dice, digno eres de tomar el libro. Están exultantes de alegría, ¿no? Por fin han encontrado a alguien que es digno, alguien que va a llevar a cabo ese plan de redención, ese plan de restauración de un mundo caído que parece no tener solución, pero él sí que es digno de llevar a cabo ese plan de restauración. Así que cantan a pleno pulmón, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es por su sacrificio en la cruz que Él es digno ahora de llevar a cabo ese plan, el Evangelio. La buena noticia es de que por la muerte de Cristo nosotros tenemos vida y Él va a restaurar todas las cosas. Y siguen diciendo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Su rescate es tan valioso, su rescate es tan efectivo que ha rescatado a un pueblo formado por personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. A ricos y pobres, a listos, a torpes, a gente de América, de Ucrania, de España, de Nigeria, de China, da igual donde hayas nacido y sea cual sea tu nacionalidad. Él no hace distinciones. Él solo busca recibir a aquellos que vienen a Él reconociendo sus pecados en arrepentimiento y fe para recibir el mayor regalo que ningún ser humano pueda recibir, la salvación y el perdón de sus pecados. Y el regalo que nos ofrece es de incalculable valor, porque el costo para obtener ese regalo fue infinito. El precio fue su propia vida, la sangre del Cordero. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho parte de la familia de Dios y nos ha concedido un privilegio sin igual. ¿Qué privilegio? Lo que nos continúa diciendo esta canción. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es lo que declara la estrofa de este cántico. Hemos sido hechos un reino de sacerdotes.
y se nos concede el privilegio y la posición de reinar sobre la tierra. Es interesante que algunos manuscritos traducen ese reinaremos sobre la tierra, que parece futuro, lo traducen más bien como y están reinando sobre la tierra. Ahora, ¿en qué sentido los creyentes están reinando sobre la tierra ya? Nos podríamos preguntar. Pues creo que es en el sentido de que somos embajadores del Rey. La Iglesia y cada creyente es embajador de Cristo en la tierra y le ha sido dada autoridad para proclamar el mensaje del Evangelio. Fijaos lo que dice Pablo hablando a los corintios, ese ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado a los creyentes, dice en 2 de Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos embajadores del reino en este mundo y nos ha sido dada esa autoridad por Jesucristo mismo. Recordad la gran comisión, a Jesús le ha sido dada autoridad, por eso Él nos envía y en base a esa autoridad nosotros podemos presentar el mensaje del Evangelio. Así que somos embajadores del Señor. De hecho, si recordáis la misión de los 70, cuando Jesús envía a predicar el Evangelio y les da autoridad a estos 70, cuando regresa estaban alucinando y decían que vinieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A esos 70 discípulos también les fue dada esa autoridad y el hacer milagros para confirmar la palabra que estaban predicando. Era una autoridad real dada por el Señor. Y más adelante les dijo Jesús, cuando ellos se sorprendieron por eso, y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea que fijaos, aquí Jesús está confirmando que la llegada del reino ya está aquí. Jesús con su muerte y resurrección inauguró ese reino donde Satanás ha sido atado y ahora Él va a dar autoridad a sus hijos para que la misión de predicar el Evangelio sea efectiva y para tener victoria sobre el enemigo. De hecho, esto mismo nos lo va a confirmar el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Eso lo veremos con más detalle más adelante en la última de las visiones. Pero allí justamente se nos dice en el capítulo 20, versículo 2, que ¿cómo inicia este periodo de los últimos tiempos? Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás ha sido atado en este periodo al inicio. Y luego en el versículo 4 dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaos, este pasaje de Apocalipsis 20 del milenio nos está diciendo que los creyentes durante estos últimos tiempos ya están reinando con Cristo en este periodo. Es cierto que el reino de Dios aún no se ha manifestado de una manera plena. Es el ya, pero todavía no, que muchas veces se habla de estos últimos tiempos y de la presencia del reino. Pero ya está presente, sigue avanzando de manera imparable el Evangelio y un día tenemos la esperanza que se va a manifestar de manera plena cuando Jesús regrese por segunda vez para hacer juicio a este mundo y manifestar la plenitud de su reino. Pero es por eso que podemos cantar desde ya y a pleno pulmón junto con los querubines ese mismo cántico que están cantando esos 24 ancianos. Digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A este cántico de alabanza, a esta estrofa gloriosa, ahora nos dice Juan que se unen el resto de los ángeles. Versículo 11. Todo lo creado en la esfera espiritual ahora se unen en este cántico de alabanza y de adoración. Ahora ya no son 24 ancianos y 4 seres vivientes, sino que son una miriada de voces angelicales. Fijaos en el versículo 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es una miriada de ángeles que están en esta fiesta de culto, de adoración al Señor. Y no solo eso, sino que fijaos, ahora concluye la escena, y esto es lo último que vamos a ver, casi como si se tratase de un cántico progresivo iniciado por esos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, al que posteriormente se han unido los
el resto de los ángeles, millones de millones que están adorando y alabando al Señor. Ahora concluye una escena llegando al clímax de esta fiesta de adoración. Es un coro de alabanza que desborda al unirse todo lo creado en adoración al Dios Padre, el Dios Creador, y al Dios Hijo, el Dios Redentor. Y nos dice el versículo 13, dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, fijaos, esta adoración es a ambos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué maravillosa escena, ¿verdad? Qué grande es nuestro Dios, qué grande y glorioso nuestro Señor Jesucristo. Sí, en el cielo la fiesta va a ser plena y completa, pero la victoria es de Cristo y ya está garantizada. Así que desde ya yo creo que podemos participar en esta fiesta, podemos unir nuestras voces junto a ese inmenso coro, adorando frente a ese trono y postrándonos ante Dios el Padre, por todo lo que ha creado, por haber ideado el plan de salvación, y al Dios Hijo, por su sacrificio en la cruz, por llevar a cabo el plan decretado por Dios, y podemos adorar también a Dios el Espíritu Santo, por aplicar también esa obra en nosotros. Así que, hermanos, es una escena gloriosa. Yo creo que esto nos debería todo llenar de ánimo y debería también animarnos a adorar al Señor, a reconocerle por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho por nosotros y contemplar su gloria, la gloria de Dios el Padre, un Dios soberano, la gloria de Dios el Hijo, Dios Redentor y la gloria del Espíritu Santo, el cual obra en nosotros y aplica esa salvación. Amén. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar hoy y el próximo día comenzaremos la tercera sección, donde lo que vamos a ver son esos 7 sellos. Esta visión ha sido una visión panorámica de los últimos tiempos desde una perspectiva celestial, pero Jesucristo quiere seguir dándonos más detalles. Así que en la siguiente sección, que serán los capítulos 6 y 7, el Señor Jesucristo nos va a revelar una descripción más detallada de esos 7 sellos que van a ser abiertos, que de nuevo nos van a hablar del periodo de los últimos tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la consumación de los tiempos, pero visto desde una perspectiva terrenal. Así que bueno, animo a leerlo y el próximo jueves podremos continuar con esta tercera visión. Ahora, si queréis, abro